bienvenidos. Bienvenidos a estar en esta conversación que se llama Crisis versus Influencia Estratégica. Y como muy bien ya nos los indicaron, el objetivo es compartir con ustedes lo que hemos venido trabajando en estos últimos 4 meses del año. Y para empezar con esto, les agradezco su participación con las preguntas, con las inquietudes que tengan al final. Y comencemos de una vez. Fíjense, hablar de crisis es tal vez poner el pensamiento de Albert Einstein en nuestros cerebros. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. ¿Y qué nos dice esto? Esto fácilmente nos hace distinguir lo que significa crisis. Si después de este pensamiento de Albert Einstein podemos tener claro qué es crisis, entonces ¿crisis qué es? La crisis se caracteriza por su carácter inesperado, porque de alguna manera sale y no nos dice nada, ¿no? Aparece. Limita la capacidad de reacción en muchos momentos. Exige la toma de decisiones aún sin contar con toda la información necesaria. Como líderes, como directores de empresa, nos lleva a tomar la decisión. Pone en evidencia el estilo de liderazgo que tenemos que usar en el momento. Puede implicar un ambiente de alto contenido de estrés. Nos pone ante decisiones de cambio y seguro nos obliga a transformarnos pese a las resistencias muy legítimas que podríamos tener. Cuando tenemos claro lo que significa crisis, entonces nosotros podemos decir qué ha hecho el COVID-19 con nosotros. Esta situación ha sido más grande que nuestras emociones, que nuestra resiliencia, que nuestra resonancia y aún más grave que nuestras propias competencias como líderes, como dirigentes de empresa. Cuando estamos con esto, nosotros entonces comenzamos a hacer juicios. Y una de las cosas que hemos podido medir es el alto grado de ejecutivos cuando lo estamos coachando de los juicios que aparecen. Se dicen que no están haciendo nada, que deberían hacer más, que la gente no está bien, que necesitan más control, que hay que esperar a ver qué pasa y que no están haciendo nada importante. Y a pesar que los días o las reuniones de contingencia se les come la energía. Cuando nosotros tenemos estos juicios, seguramente vamos a generar acciones y estas acciones pudieran no ser tan eficientes como las que deberíamos hacer para poder manejarnos en la crisis. Así que cuidado con encender nuestro proyector. Y si lo hicimos cuando la crisis estaba en su pico más alto, bueno, es importante que te des cuenta que desde esa máquina de hacer juicio, posiblemente no estés haciendo movimientos estratégicos, sino movimientos reactivos ante la crisis. Luego, después de eso, tú, como dirigente de empresa, tú sabes que eres responsable y corresponsable de algunas situaciones en esta crisis. Eres responsable de la seguridad física, más allá de tu organización, de tu familia, de tu comunidad y hasta de tus vecinos. Tu seguridad emocional y la seguridad emocional de otros. La ampliación de la resiliencia de la gente que convive contigo en esa comunidad donde te manejas. Gerencia de crisis por el rol que representas a veces en casa y a veces en las empresas. Nuevas formas de trabajar, porque de pronto salió el virus, de pronto en nuestros países, principalmente Latinoamérica, nos dijo, entramos en cuarentena y nos fuimos a casa y lo que pudimos agarrar quizás fue la computadora. Entonces las nuevas formas de trabajar se hicieron sobre la marcha. Y la mente transformadora. Fíjate, tú eres responsable de esto en cualquiera de los roles que tú te manejes y más si estás en tu rol de líder. Cuando esto sucede, entonces surge en ti el liderazgo situacional. Y es importante dejar en la mesa de esta tarde liderazgo situacional en el pico de crisis, según los expertos y los estudios que han hecho las escuelas de negocio, era lo que teníamos que hacer como dirigentes de empresa. Fue legítimo. Y el liderazgo situacional es el modelo de liderazgo mediante el cual el líder adopta diferentes tipos de liderazgo en función a la situación del entorno que vive y el nivel de desarrollo de sus empleados. Ante este liderazgo situacional, entonces el líder situacional en crisis, ¿de qué se ocupa? ¿Te ocupaste o nos ocupamos del control de daños? Mostrar la fuerza, el temple ante los colaboradores. Conversaciones con clientes y proveedores porque necesitabas cambiar tu rutina de tu cadena de suministros, de tu cadena de servicio. Tienes que garantizar algo de caja, es parte de tu responsabilidad.
rediseño del plan operativo y detienes el plan estratégico de la empresa porque no tiene sentido en este momento. Generas excesiva inclusión, te vuelves el controlador y en todo quieres estar. Generas estrés, posiblemente paralizas a otros, Se espera mucho de ti, de él, de ese líder situacional. Cuando tú actúas de esta manera, en los picos de crisis ya está demostrado que era lo que tenías que hacer, ¿ok? Que es legítimo que te comportaras desde este liderazgo situacional. Ahora, ¿qué generó este liderazgo situacional? La gente de Harvard Business Review tomaron 250 empresas multinacionales para entender las medidas que los líderes estaban tomando ante la crisis y encontraron que la mayoría no estaba siendo tan imaginativo, que todavía se encontraban en medidas reactivas. Solo una minoría está explotando su imaginación y usando el pensamiento creativo para evolucionar ante esta crisis, generando oportunidades estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fue legítimo ser un líder situacional, estos movimientos no nos están haciendo proactivos, ni reactivos, ni productivos. Más bien estamos en una de reacción, donde vemos unos resultados buenos, está bien. Pero como líderes tenemos que ver más allá. Fíjense, nos enfocamos, como los dije, desde el liderazgo situacional dentro de la crisis. Funcionó en los picos, pero ahora nos tenemos que preparar en este momento para la segunda mirada que dice el doctor Goldman, y es el movimiento transformador. Y en ese movimiento transformador, posiblemente el estilo de liderazgo situacional nos quede muy pequeño para lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos concentrados y entendemos que nuestro foco debe estar en dos miradas, entonces nosotros podemos trabajar este círculo, y este círculo nos muestra que hay cosas que yo como dirigente de empresa, como líder de empresa, yo controlo, y hay algunas cosas que yo puedo influir, y que evidentemente esta crisis tiene más cosas que yo no controlo y que yo no influencio. Pero eso te hace enfocarte en donde debes ocupar tu mayor movimiento estratégico y tu energía. Cuando tenemos claro este foco, entonces sería interesante preguntarnos, ¿cuál es el mayor problema que estás enfrentando en este momento? En este momento va a salir una encuesta que te pedimos, por favor, que tú la llenes. ¿Cuál es el mayor problema que estás enfrentando en este momento? Como líder, como director de empresa. Por favor, llénala en los siguientes minutos. Gracias. Muy bien. Finalizamos la votación. Fíjate cómo salieron los números, ¿no? El 50% de los que puntearon cómo reingeniar el negocio. Fue la puntuación más alta. Seguida de picos emocionales con el personal, seguida de en 13, control financiero y baja productividad. Un 6% cómo comunicarme con el personal, eso está muy bien. Y un 2% control financiero. Muy bien. ¿Cómo reingeniar el negocio? Eso es lo que nos dio. Entonces, si ese es el problema de cómo estamos enfrentándolo, entonces, fíjense, los problemas que enfrentan los líderes en este momento. Esto que tú acabas de puntuar y que nos dijo a nosotros en dónde están tus problemas, están metidos en estas tres grandes cajas. Primero, hay problemas de aquí que tú puntuaste que son arrastrados del pasado. Posiblemente no nos comunicamos bien con nuestro personal y en este momento se nos agudiza el problema. Inmediatos por pandemia, los picos emocionales, la seguridad física de los empleados y tu propio descontrol emocional, totalmente válido. Pero el proyectado en el futuro tiene que ver cómo reingeniar el negocio. Expertos en influencia y en liderazgo nos dicen en los estudios que han hecho en esta crisis que si tienes problemas del pasado, bueno, arréglalos en el camino cuando esto pase. Si son los inmediatos por pandemia, posiblemente desde ese liderazgo situacional no veías el big picture, pero que del problema que te tienes que ocupar desde el 1 de mayo hasta final de año es lo que están proyectados al futuro. Lo que quiere decir es que si todos los que colocaron cómo reingeniar el negocio, que nos dio 50 personas, están muy claros que los problemas que necesitan enfrentar y donde necesitan desarrollar habilidades tienen que ver con los que están proyectados en futuro.
¿Lo ven? Entonces, cuando ya tenemos esto claro, entonces aquí cabe una pregunta. ¿Tenemos o no tenemos un nuevo juego? Tenemos un nuevo juego. Y este nuevo juego tiene que ver con transformación. Y esta transformación va a ir desde lo interior a lo exterior. Y no solamente como personas, sino también como organización. Nuestra organización se tiene que transformar un 360 para esta nueva realidad. Estamos creando nuevas palabras, nuevas frases, la nueva realidad en cascada y un montón de cosas que están saliendo por crisis y por post-crisis que viene ahora. Cuando tenemos claro el nuevo juego, entonces aquí viene el tema de la influencia. La crisis ya pasó y si no pasó ya sabemos cómo controlarla. Ahora, la influencia es lo que nos va a ayudar a tener esos movimientos estratégicos que necesitamos para ese reingeniar de tu negocio que tú colocaste que era tu problema más grande. La influencia, y esto lo dice el señor Bacon, es la capacidad que tú tienes que otros hagan lo que tú quieres que hagan, que te sigan como tú quieres que te sigan, que piensen como tú quieres que piensen, obviamente desde la buena intención. Terry Bacon nos dice que si tú eres un influenciador, tú tienes que hacer que la gente se mueva. ¿Y cómo traducimos eso de Bacon en cuanto a la influencia? La influencia no es transaccional, es transformacional. La influencia es más que un estilo de liderazgo, porque se diluye la jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona en cualquiera de los niveles de nuestra organización puede ser influyente. Es un tema de pasión, visión y estrategia. Y Bacon no lo dice así. Y Bacon y otros que hablan sobre influencia dicen amor, alma. Pero para no ponerlo tan rosado, yo digo que tiene que ver con tu pasión, con tu visión, tu big picture y las estrategias que vas a lograr. También tiene que ver con futuro. Tiene que ver con el futuro. Y esto es estratégico. Hay que identificar los influenciadores en las empresas. Nosotros desde hace ya 5 años realizamos trabajos dentro de las organizaciones latinoamericanas buscando influenciadores, porque esos influenciadores te van a ayudar a ti, director de empresa, a replicar los cambios. Si antes eran necesarios, hoy son más necesarios, que tú puedas identificar con quién cuentas en la organización, quiénes son los influyentes que te van a ayudar a manejar esto. Cuando ya tú tienes claro lo que es influencia, entonces podemos compartir contigo el concepto nuestro. La influencia estratégica es la capacidad que tiene una persona de usar sus talentos para alterar el pensamiento de otros, generando un cambio de transformación sostenida en el tiempo. Entonces, los influenciadores estratégicos son los que pueden alterar el pensamiento de otros. Cuando tenemos esto, entonces podemos hablar de lo que significa la estrategia. Mi socio, director general de Eodinámica, José Ernesto, dice que la estrategia de un negocio implica complejidad en su formulación y esfuerzo en su ejecución, pues debe generar cambios y transformaciones. ¿Qué significa esto, señores? Que esto es un juego de ajedrez y no de damas, que es complejo, que tenemos que cuidar cada uno de los movimientos que nosotros tenemos en la organización. Ahora, ¿cuáles son los movimientos en esta crisis que como influenciadores estratégicos tenemos que hacer? Los expertos nos dicen, y estudios de Harvard Business Review, la revista Forbes y Harvard, la Escuela de Negocios, nos dicen que estratégicamente las organizaciones y los dirigentes de empresas se tienen que ocupar de estos 5 movimientos. Y tiene que ver con una cultura de balance, tiene que ver con la gente, el advocacy, tiene que ver con la conciencia financiera, innovación y pensamiento creativo. Fíjense, lo que nosotros queremos esta tarde es que ustedes se lleven qué tenemos que hacer en estos 5 movimientos, porque cuando nosotros podemos ejecutar, accionar estos 5 movimientos, entonces nosotros podemos, ante lo que viene en esta nueva realidad, tener los movimientos estratégicos que necesita nuestra organización para sostenerse, para seguir caminando en el tiempo de una manera transformadora. Lo primero es la cultura emocional. Y en esta cultura emocional necesitamos escuchar las emociones de la gente. Si antes nosotros creíamos que las emociones eran cosas blandas, señores,
Los estudios de las universidades más importantes del mundo nos han dicho que la nueva organización tiene que escuchar las emociones de su gente. Que nosotros como dirigentes debemos tener autocontrol, paciencia, empatía y tacto. Que necesitamos comenzar a rediseñar el concepto de la productividad, porque muchos no van a poder salir de la casa todavía y compartimos nuestra agenda del día con la familia. Y entonces, como organización, tenemos que rediseñar lo que significa la productividad. Durante el último mes he estado estudiando mucho sobre esto y necesitamos cambiar el concepto y colocarle unos indicadores totalmente distintos. Necesitamos acompañar a la gente con coaching, con mentoring. Necesitamos entender que vamos a tener que desencuadrar a la gente para meterlos en cuadros de optimismo y que esto va a ir a picos y un día van a estar bien y al otro día cuando tienen que trabajar alguna competencia que no saben, ¡fum!, se bajan y nosotros vamos a tener que sacarlo y meterlo de nuevo en otro cuadro. Nosotros somos responsables de desencuadrarlos de esa negatividad y moverlos hacia el optimismo. Luego del movimiento llamado cultura emocional, entonces viene el siguiente movimiento que tiene que ver con gente. Y tenemos que ser cercanos, con contactos resonantes con nuestros colaboradores. Necesitamos también buscar dentro de nuestra organización influenciadores ocultos. Y aquí viene, durante los 5 años que hemos estudiado las empresas con los influenciadores, hay líderes sin cargo. Encontramos personas en la operación que tienen esa capacidad de replicar cambios, de ser voceros, pero también gente que con su modelaje, con ese compromiso y con la obtención o la adaptación de los valores organizacionales a ellos, pueden generar, modelar conductas en otro y esas conductas se pueden reproducir en beneficio del negocio. Eso fue antes de la crisis, antes de que habláramos de transformación. Hoy, que estamos hablando de una nueva realidad, que estamos cerca a salir de nuestras cuevas muy ansiosos, es importante que tú, dirigente, entiendas que necesitas buscar esos influenciadores ocultos. Gestionar las decisiones sangrantes con el menor derramamiento de sangre posible. Ustedes dirán, wow, ¿qué es eso tan duro? Con toda responsabilidad, les digo que vamos a hacer cambios. La empresa se está rediseñando y en algún momento vamos a tener bajas. Y esas bajas tienen que suceder sin derramar sangre y aún más, sin dañar el clima organizacional. Nuestro movimiento estratégico aquí debe ser muy cuidado, debe ser conversado y debe generar conciencia para que no vaya a dañarnos el clima organizacional. Vamos a tomar decisiones sangrantes. Es parte de lo que nos toca en esta nueva realidad. Pero hagámoslo con el menor derramamiento de sangre posible. Hay que ser explorador para salir al mundo, buscar lo nuevo y entregarlo de manera ágil a los colaboradores, a nuestros equipos. Si nosotros no somos capaces de ser explorador de nuevos territorios y adaptar eso, lo que traemos de ese nuevo territorio a nuestra realidad, inclusive a nuestra realidad país, nosotros no vamos a ser capaces de llevar a la organización a otro lado. Muchos países muchas veces se niegan a ver más allá de su territorio. Si hay algo que nosotros en estos ya casi 30 años de múltiples culturas le decimos a la gente, la transformación implica salida, explorar, ver mejores prácticas y de esa manera tu empresa puede desarrollarse y sostenerse en el tiempo. Hay que llevarlos a otra dimensión. Ahora vamos a hablar de productividad mejorada. Se los dije hace ratito, pero también somos responsables del balance de la gente y que ellos desarrollen nuevas competencias que antes no tenían. Y eso va más allá de la virtualidad, ¿no? Y necesitan que desarrollen comportamientos vitales porque ellos ahora posiblemente sean dueños de su autodesarrollo. Porque no nos podemos convertir en una escuela virtual. Porque la gente va a tener que ver el autodesarrollo como una herramienta de trabajo. Y para eso deben estar claros que todo eso se tiene que hacer con un balance personal, porque no podemos generar una cultura de ansiedad. Porque eso lo que va a hacer es a deprimir la sociedad y por ende el mundo.
Cuando hablamos de advocacy o conciencia financiera, es importante que veamos esto. El advocacy, y no lo podemos traducir porque en la traducción es otra cosa rara, necesitamos entender que el verdadero poder de la empresa reside en dar protagonista a nuestros clientes. Necesitamos entender que son nuestros clientes ahora que van a tener un protagonismo para que ellos puedan hablar de nosotros. El advocacy viene como una estrategia de mercadeo, pero nosotros tenemos que comenzar a hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? En crisis, el hábito de consumo y las decisiones de compra se han visto modificadas. Entonces tú necesitas conocer en qué medida se ha visto modificada y comenzar a hablarle a tu cliente para que las decisiones de compra sean contigo. Necesitamos hacer alianzas con el cliente y ustedes saben por qué. Hay unos temas de cajas importantes, hay unos temas de distribución, la capacidad de respuesta posiblemente se ha visto minimizada y necesitamos sentarnos con nuestros aliados de negocio, que son los clientes. Innovar en el acercamiento de nuevos canales de distribución, en los acercamientos de nuevos productos, hay que innovar en eso, acercarnos por todos los medios comunicacionales a los clientes. Ellos nos acercan a nuevos mercados. En la medida que estemos acercándonos a nuestro cliente por muchas vías, vamos a estar cerca de nuevos mercados. Con la conciencia financiera debo ser muy respetuosa aquí y muy responsable. Ustedes saben más de lo que tienen que hacer financieramente y yo solamente les tengo que decir que hay que tener conciencia financiera, que hay una palabra que vamos a tener que vivir en este 2020, que es el comedido y el cuidar nuestros gastos, pero es algo importante. Y la Escuela de Negocios de Harvard lo dice, tú tienes que estar centrado en los números, pero cuidado con olvidar la estrategia. Cuidado con olvidar los otros movimientos estratégicos, porque ahí vas a perder. Luego de eso, entonces viene el movimiento de innovación y pensamiento creativo. ¿Qué significa esto? El movimiento de pensamiento creativo es revisa y compara las mejores prácticas del mundo. Necesitas utilizar la metodología del design thinking y enfócate en diseñar cosas nuevas, productos o servicios nuevos. Es importante que te reinventes. Mira de nuevo las decisiones tomadas en la crisis. Posiblemente fueron reactivas, pero pueden estar siendo en este momento productivas y proactivas. Entonces tómalas, revísalas de nuevo, porque tienes otros ojos. Genera, desarrolla, promueve el pensamiento creativo en la empresa y prémialo, porque de esa manera vas a poder crecer y transformar tu organización de manera más rápida. Tenemos que ir y pensar en una transformación digital y no puede haber resistencia en esto. Hay que volverse muy práctico. Lucha y gana espacios de productividad y proactividad. Necesitas ganar esos espacios. Con estos movimientos, entonces es importante que tú entiendas esto. Solo agregamos valor e intervenimos en un mundo en el que somos capaces de observar. Y ante esta nueva situación, hay que cambiar el observador que somos hoy. Muchos de los que están acá han adoptado algunas metodologías de hacer su negocio que funcionaron. Muchos de los que están aquí son dueños y además son líder por legado, ¿no? Porque pueden ser empresas familiares. Es el momento, señores, de comenzar a observar de manera distinta. Necesitamos cambiar el observador que somos, porque esta nueva realidad nos lleva a una transformación totalmente distinta a lo que teníamos en el plan estratégico. Cuando nosotros estamos claros con esos movimientos, entonces nosotros podemos estar seguros y poder estar manejando cómo se va a manejar el mundo en el 2020. Harvard nos dice que nosotros vamos a tener que ocuparnos de calmar o de vivir con los anticuerpos psicológicos. Y ustedes dirán, ¿qué será eso? El anticuerpo psicológico es nuestra gente va a pedirnos mucha seguridad física. Nuestra gente va a pedir para poder atender a nuestros clientes que le garanticemos que no va a haber ningún contagio. La inteligencia social se va a minimizar. Nuestros comedores posiblemente van a tener que cambiar. Nuestros salones de entrenamiento. La forma, nuestros sistemas de transportes, de rutas internas dentro de la empresa van a tener que rediseñarse porque la gente entendió en este momento que su seguridad, su salud depende de ellos.
Y esto está claro, y esto es lógico y legítimo. Yo en estos días le decía a una amiga, ya yo entendí que lo que voy a preguntarle al candidato presidencial, ya sea de mi país o de este país que ya es mío, es ¿cuántos respiradores estarán construyendo en el lapso de los 4 años de presidencia? Porque necesitamos y nos dimos cuenta que no teníamos lo suficiente para crisis como esta. Eso quiere decir que si yo como líder, como director de la empresa, tengo esa conciencia y esa ansiedad, ¿qué quedará para nuestros colaboradores? Otra de las cosas que nos vamos a estar moviendo es, tenemos que tener conciencia de cómo vamos a mover a la gente, sin poner en riesgo la diversidad generacional. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que salir de personas y debemos cuidarlo. Cuidado con estas leyes que tienen nuestros países, ¿no? Que si el más antiguo genera un pasivo laboral, que el más nuevo no importa, porque lo que ha garantizado los 2 últimos 3 años, el crecimiento sostenido y el pensamiento creativo de las empresas es esa mezcla generacional. Son los millennials, es la generación X. Esa mezcla nos ha ayudado, ya sabemos cómo manejarla y nos estaban dando crecimiento. Entonces debemos tener cuidado de qué hacemos con eso. Necesitamos tener control de la inversión. Vamos a estar muy comedidos financieramente y tenemos que justificar cada gasto. Necesitamos entonces inspiración para la transformación tecnológica. Sí, inspiración. Hay gente que todavía no cree en esto. Hay gente que todavía no cree que va a poder supervisar o gerenciar remotamente. Necesitamos entender que el mercado se va a hacer más competitivo en todos los espacios y en todos los entornos. Hay que tener y aprender mentalidad de crecimiento y desarrollo. La mentalidad de crecimiento, hay que hacer el mindset. No podemos tener el pensamiento tradicional. Es importante que seamos humildes para aprender y para manejarnos. Necesitamos entender que nuestra gente va a migrar de trabajo sin moverse. Y esto me llamó mucho la atención. Y es porque los países desarrollados van a comenzar a necesitar gente especialista, pero no van a tener, por recesión económica, el dinero para contratarlos. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que pueden perfectamente ir a Latinoamérica, contratar a nuestra gente, y esa gente no se mueve de su país. Y al no moverse de su país, la empresa que lo está contratando no tiene por qué tener un gasto superior en lo que significa todo lo que es la organización de sus documentos, el traslado familiar, el tema de impuestos o los lineamientos que debe pagar por país. Entonces la gente va a ser contratada. Está en Estados Unidos, contrato a una persona de República Dominicana, le dejo allá en su casa, le pago en una divisa distinta. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestros países? Podemos estar perdiendo gente. Entonces nosotros, eso es algo con lo que vamos a vivir durante este año. Y después que tenemos esto, entonces hay una pregunta que necesitamos hacer. Y la pregunta que nosotros necesitamos hacer es, ¿cuáles de las siguientes habilidades requieres tú y tu gente para enfrentarte como influenciador estratégico a la transformación que tu empresa requiere? ¿Cuáles de las siguientes habilidades? Te pido, por favor, que llenes esa pregunta en este momento para que la conversemos. Ya la tienes ahí para ti. Ok. Muy bien. Tengo los resultados acá. Y fíjense, el 81% pensamiento creativo, el 25% control emocional, sigue después de pensamiento creativo, desarrollo de influencia, después control emocional. Tenemos el empowerment como un 6%, manejo de la adversidad un 19%, habilidades tecnológicas 6% y teletrabajo. ¿De dónde sale esto? La Harvard Business Review sacó todo un diseño de competencias, de las nuevas competencias que debemos tener en las organizaciones, y estas fueron las más rankeadas. Y debo decirte algo. La más rankeada fue pensamiento creativo. Entonces, estás en línea con lo que el mundo está diciendo. Seguida con manejo de la adversidad, ¿eh? Pero si tú no lo tienes, me gusta. Eso es bueno porque eso quiere decir que estamos haciendo algo con el tema de la resiliencia. Seguido por desarrollo de influencia. Entonces,
en conclusión, estás como en línea en donde tienes que enfocarte. En esta conversación, nosotros no queremos llegar a cómo tú vas a enfocarte o cómo vas a desarrollar estas competencias. No estamos en un trabajo de diseño de competencias, ni de autodesarrollo, ni de entrenamiento, pero lo que sí es importante que te lleves es que estas son las competencias que han sido más estudiadas en esta crisis y que deben estar cerrando brechas en este 2020, mediados del 2021. Si necesitas pensamiento creativo, entonces necesitas salir a buscarlo. Lo que estas competencias, si sientes que te hacen falta, tu organización necesita tener un plan para salir a cerrar estas brechas y que esto pueda estar en las manos de tu gente de manera desmenuzada para poder de verdad llegar a la transformación. El estudio dice que si cumplimos y cerramos las brechas de estas competencias, podemos estar en el primer nivel de transformación para julio del 2021. Y ustedes dirán, Dios mío, pero eso es muy lejos. Es la realidad que tenemos. Y con esto lo que queríamos era mostrarles que eso de influencia estratégica tiene que ver con movimientos, con los 5 movimientos importantes: la creatividad, el advocacy, la conciencia financiera, la gente y la cultura emocional. Es lo que necesitamos garantizar para poder decir que no somos ya un líder situacional, sino que somos influenciadores estratégicos y que alteramos el pensamiento de la gente para que nuestra organización pueda estar sostenida en esta nueva realidad. Con esto quisiera compartir con ustedes, responderle en la medida de todas sus inquietudes, en la medida de mis competencias y capacidades, responderles sus inquietudes. Si tienen preguntas, comenzamos a contestarlas de una vez. Muy bien, Mari, muchísimas gracias por tan especial conversación, por llevarnos a ese mundo de la influencia y de la estrategia, por hacernos ver esas habilidades y competencias que tenemos que tener como empresarios, como gerentes, como responsables de la gente en la empresa y que nos permitirán, por supuesto, hacer frente a la adversidad y salir airosos de ella. Gracias. En este momento dejamos el espacio para que puedan plantear sus preguntas e inquietudes y Maris pues gustosamente las va a estar revisando a continuación. Gracias, José. Él es el hombre de las estrategias en Odinámica, para que sepan del plan estratégico. Tenemos preguntas. A ver, ¿cómo se identifican los influenciadores ocultos? Ok, estos son estudios, es una encuesta, un estudio donde se miden algunos atributos que ya tenemos predeterminados, se pasa una encuesta a toda la organización y después de una votación, de un puntaje, podemos identificar cómo se sacan los diferentes tipos de influenciadores. Esto es importante, ¿no? Después que se sacan todos los influenciadores de la organización, nosotros, dependiendo del nivel y del rol y de la función que deben de hacer, entonces comenzamos a identificar si son ocultos, si son estratégicos. ¿Cómo saber hasta dónde exigir y hasta qué punto es sano influir para evitar burnouts? ¿Hasta dónde tenemos que hacer para influir en la gente? ¿Hasta dónde estirar la cuerda? Creo que eso es la pregunta. Fíjense, el influyente tiene que trabajar con la inspiración, con el modelaje, con la conversación. No, como lo dice Terry Bacon, cuando tú alteras el pensamiento de otros, tú puedes hacer con tu visión y llevarla más largo de lo que tú pensabas. Pero ¿cómo hacerlo? Señores, respetando a la gente, teniendo humildad como líderes para aprender, entendiendo que ellos necesitan desarrollar competencias para poder ir hacia donde queremos ir y sobre todo cuidar sus emociones y su velocidad, porque tenemos diferentes velocidades dentro de la empresa y hay que cuidarlas. Y es algo que necesitamos comenzar a trabajar. ¿En qué velocidad está tu gente? ¿A qué se refiere contacto resonante? Y no depende eso del tipo de seguidores que tenemos en la empresa. Ok.
tacto resonante o el autocontrol, paciencia, empatía y tacto tiene que ver que tú utilices las palabras, utilices comportamientos vitales. El comportamiento vital es eso que tú muestras en tu diario vivir ante tus colaboradores. Y eso hace que la gente te admire, y cuando la gente te admira, cuando la gente es consciente de tus fortalezas y ve tus fortalezas, aunque vive con tus debilidades, entonces ahí es donde se da la resonancia. La resonancia es ese mensaje que hace que la gente se conecte, que la gente energéticamente vaya a ti, ¿ok? Y en este momento es vital, pero en este momento tenemos que hacerlo de manera continua, porque estamos luchando con algo que se llama COVID-19. Entonces, lo que hoy resuena, mañana se desinfla. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros trabajadores con sus picos emocionales y mejorar su rendimiento a pesar de la crisis? Ok. Uno, yo quisiera cómo mejorar su rendimiento con la crisis. Rediseñar el concepto de productividad. El que teníamos ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque ahora nuestra gente trabaja en la casa, con niñitos, con perritos, con suegra, y tiene una realidad distinta, una dinámica distinta. Entonces, la organización debe rediseñar el concepto de productividad, establecer indicadores nuevos de productividad, establecer formas distintas de hacer reuniones a través de lo virtual. Con eso podemos ayudar a que tenga un incremento de su productividad. En cuanto a los picos emocionales, escuchar y contener. No es decirles algo que no puedes cumplir, es escucharlos. Lo que la gente necesita en este momento es que tengamos esos 20 minutos y cuidado más de cómo se está sintiendo con esto. También dentro de la organización hagamos actividades donde la gente pueda soltar. Una de las cosas que nosotros en No Dinámica estamos promoviendo es ten reuniones donde solamente sea social, donde solamente hables cómo se siente la gente, de lo que han aprendido. Esa es una manera de sacarlos de esos picos emocionales o de esas emociones tóxicas que pueden venir. ¿Cómo se rompe con la cultura de falta de innovación, de no animarse, de decir siempre no a nuevas ideas en lugar de analizarlas? Bueno, yo les voy a mostrar una práctica que nosotros usamos con nuestros ejecutivos, y es, búscate uno que sí genere ideas y comienza a premiarlos. Cuando tú instalas la cultura de quien genere ideas y premias, y los premios no tienen que ser temas financieros, sino que los premias con un aplauso, que los premias con un certificado, y que se vaya escalando, y que estas ideas sean revisadas, analizadas, que pongas a trabajar en un problema a todos los departamentos, y el que traiga la mejor idea va a ser el departamento que tiene 5 o 4 puntos en una tabla de puntaje, que al final de año le vamos a dar una bonificación o lo que se te ocurra. Eso es una manera de fomentar la creatividad. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando tienes gente en la organización nueva, o que entran, o reclutamos gente con competencias altas en pensamiento creativo, ellos pueden ser el verdadero taladro competitivo, porque el que llega nos puede ayudar a que el que está más pasivo diga, no, ya va, espérate, yo no voy a perder y se mete en esto, ¿no? Es un tema de ir taladrando, generando una cultura en toda la organización, premiando las ideas creativas, lo que soluciona problemas, y reclutando y seleccionando talento creativo que los haga competir. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las transformaciones tecnológicas que más se observan en estos momentos? ¿Cuál es un buen punto de partida sin que eso implique grandes inversiones, considerando el bajo o nulo nivel de facturación en nuestros negocios? Ok. Necesitamos primero tener especialistas que sean buscadores de esas tecnologías gratuitas que nos sirvan. Todos ustedes pueden tener departamentos de tecnología. Esa gente de tecnología tiene que hacer unas investigaciones, comparar las mejores prácticas de aplicaciones que te pueden servir para llevar presupuesto, aplicaciones que te pueden servir para tener reuniones virtuales, aplicaciones que te pueden servir para generar tormentas, ideas hacia un problema de manufactura o en la operación. Y es agarrar, comparar, poner en uso las que sean gratuitas. Otra cosa es fomentar dentro de nuestros empleados que no nos podemos convertir en una escuela virtual, que necesitamos ir en el autodesarrollo, que el acompañamiento ahora va a ser más especializado. Lo primero que tenemos que hacer es entender
qué nivel de digitalización tiene nuestro negocio. Si no tiene nada, entonces nuestra gente de tecnología tiene que comenzar a buscar aplicaciones y metodologías que existen en el mercado, que están siendo usadas de manera gratuita para nuestra empresa. Hay que poner a trabajar a nuestra gente de tecnología. ¿Cómo hacemos para vender más en un tiempo donde las personas sienten incertidumbre y no quieren gastar? Eso es conversar con tu cliente para llegar a alianzas. Es donde yo digo hacer el advocacy. En este momento necesitamos darles motivos emocionales para que sigan leales y fieles a nosotros. Es mostrándole los beneficios que tienen tus productos y servicios. No vamos a llegar a los presupuestos que teníamos establecido en el plan estratégico. No vamos a llegar a lo que teníamos pensado, pero con alianzas, con intercambios, con nuevas maneras de distribuir, con racionalización del proceso de servicio al cliente o de entrega, manteniendo la calidad, sí podemos llegar. Esto es un tema de fidelización. Y si no tenemos fidelizado al cliente, entonces no vamos a tener ventas. ¿Cuál es el rol de los influenciadores estratégicos en la situación actual? No podemos ser líderes situacionales, tenemos que comenzar a mover a la gente. En gente necesitas escuchar las emociones. En advocacy ya tienes que comenzar a hablar con tus clientes, con tus proveedores de cómo vamos a manejarnos después que salgamos de la pandemia. Ya necesitas estar encargándote del pensamiento creativo, cuáles son los problemas que han salido. Vamos a generar ideas internas y vamos a comenzar a premiar estas cosas. Tu rol es claro, moverte en estos 5, tener estos 5 movimientos contigo y moverlos cada uno, que te los nombré y que generamos algunas acciones. Los 5 movimientos estratégicos es lo que tienes que hacer en este momento. No puedes ir a liderazgo situacional. Ya no cabe. ¿Cuándo debemos apelar al mentoring como soporte en nuestro rol de gerentes? Cuando tú sientes que hay una brecha en una competencia, ya sea técnica o blanda, cuando la gente no sabe hacer algo. Y esto es importante en esta crisis. Tienes tú comités de gente experta. Hazle honor a la experiencia de la gente. Comienza a sacarle la información, a ponerla en papel, a hacer la práctica y que ellos sean el mentor interno de estos jóvenes o de esta gente que tiene algunas brechas en algunas funciones o en algunas tareas que tiene. Señores, no tengo más preguntas para ustedes. Fíjense, muchísimas gracias por las preguntas, pero para cerrar, esto de influencia estratégica tiene que ver con un juego distinto. ¿Y qué significa tener un juego distinto? Señores, cambió el juego, y cuando cambia el juego cambian las condiciones. La mejor jugada es la que se hace, así que no te paralices, cuidado con quedarte pegado en la crisis. Tu foco en 2 miradas, la de la crisis y la de la transformación. El juego va a ser largo, no puedo decirte menos. Hay estudios, nuestras propias comparaciones, nuestras conversaciones con nuestros clientes. Es un juego largo, juego que necesita de tu contención y de tu creatividad. Hay que empezar por lo fácil, lo sencillo, porque lo que te da beneficio te inspira a ti y inspira a tu gente. Enfócate en lo que realmente importa. Y lo único que importa es lo que tú decides que importa en tu organización. La transformación es del interior al exterior, tanto en ti como dirigente como en tu organización. No pasa nada porque jugaste a ser líder situacional. Lo importante es que comiences a desarrollar tu pensamiento estratégico. Y lo que nosotros queríamos con esta conversación, y agradecido estamos con Eduardo Barros por ponernos en esta palestra para conversar con ustedes de cosas que estamos haciendo. De verdad que muchísimas gracias, Eduardo, por haber reunido a esta gente que tiene una necesidad de acompañar y nosotros también tenemos necesidad de ayudar. Así que muchísimas gracias. Esta conversación queremos que cierre entendiendo y quedando claro en esto. No es cómo estás hoy, es cómo vas a estar cuando esto pase. Desde el mes de marzo comencé con esta frase y no me cansaré de decirla y sé que lo voy a repetir muchísimo en este 2020. Si tú eres un influenciador estratégico y fuiste un líder situacional ante la crisis, no importa, fue legítimo, no es cómo estás hoy, es cómo vas a estar cuando esto pase. Y cómo vas a estar tiene que ver con tu pasión, con tu visión y con tu estrategia.
Para mí ha sido un placer servirles. Seguro que nos vamos a volver a ver en el camino. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.